partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente, como todos los viernes a esta hora, en su espacio Diáspora y Ambiente en Buen Provecho, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR 750, la emisora que se ve, rcr750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción Fernando Jáuregui y este servidor Tomás Páez. Fernando todavía no se ha conectado, así que estamos a la espera de que pueda conectarse lo antes posible. Estamos, celebrando en el mundo la cumbre del cambio climático en Glasgow. Previamente había habido la reunión del G20, también con declaraciones en relación a acuerdos en el tema ambiental. Y por eso tenemos un invitado muy especial. Él ha trabajado, se ocupa, esa es su área de investigación, de desarrollo, que es el tema del cambio climático. Pero antes de darle la palabra y presentar a nuestro invitado, algunos temas de ayuda, digamos, asistencia pública, de pedirle a todos un apoyo para nuestros compatriotas que están en una situación difícil. Sé que son muchos. Nosotros tenemos una lista de algunos amigos muy queridos, de gente que ha hecho un hermoso trabajo. Estamos pensando y señalando algunos nombres. La profesora Nelly Arenas, de la Universidad Central de Venezuela del CENDE, necesita, parte ya está cubierta, pero se necesita nuevos apoyos para continuar con su tratamiento. El diputado, profesor también, amigo de muchos años, Alexander Luzardo, que también necesita apoyo. Henry Gómez, que está también necesitado de apoyos internacionales y nacionales, así que cualquier moneda que por favor hay que apoyar, se necesita. Bueno, ya tenemos por allí a Fernando desde la calle haciendo su trabajo, incorporándose al programa. La otra cosa antes de presentar a Eulogio es el tema no podemos pasar por alto el tema de la Corte Penal Internacional, la decisión de continuar el proceso de investigación después de todos los datos y todos los informes que se han presentado en Holanda o en los Países Bajos, donde descansa la Corte Penal o donde opera la Corte Penal Internacional. Eso es una buena señal para Venezuela, en la medida en que no se acepta la impunidad como norma. La impunidad no puede prevalecer sobre esa situación social que está asfixiando a la mayoría de los venezolanos absolutamente empobrecidos. Vamos a hablar hoy, tenemos un invitado. Primero le agradecemos su tiempo. Sé que lo sacamos de una reunión de otro trabajo, de otra área, de otra organización que funciona en España, la Academia de Ingeniería y Hábitat del capítulo de España, entiendo. Si no es así me corrige Eulogio. Eulogio es doctor en Ciencias Ambientales Ecológicas, está haciendo el doctorado que va a terminar garantizado con éxito. Es profesor titular en la Universidad de los Andes. Está haciendo docencia e investigación en la Universidad de Lleida en Cataluña, y es experto en el tema del cambio climático. Entonces, ese tema
del cambio climático, como señalamos al principio, está hoy ocupando, bueno, han hablado presidente, primeros ministros, Boris Johnson se tiró un discurso, bueno, porque él es el anfitrión, ¿no? De la reunión en Glasgow, que uno parece augurar por lo menos las palabras, pues, buenos hechos, pero... Y empiezo con eso. Antes de darle la palabra a Eulogio, quisiera que Fernando entrara al programa. Eh, las cumbres climáticas siempre dicen muchas cosas y hay muchos acuerdos, pero en realidad pues lo que uno está viendo es que el consumo de carbón se ha incrementado como en 5 o 6% en China, que el petróleo sigue mandando, que hay unas crisis y todo el mundo anda desesperado en Europa con el tema de la confrontación Marruecos con algunos países, el gas de Argelia. Bueno, digamos, están las necesidades de energía porque todavía no hay suficiente energía como para sustituir todo el aparataje industrial que fue diseñado para las anteriores energías. Entonces, Fernando, antes de entrar en el tema, díganos algo, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estoy ahorita en la Hermandad Gallega. Estoy aquí en compromisos familiares, pero no por eso dejo de estar presente en Diáspora y Ambiente. Gracias, Eulogio, por estar con nosotros. Y fíjate, yo comenzaría diciendo con el papel que juega Venezuela en la huella de carbono a nivel planetario. El primer problema que tenemos es que en Venezuela no hay mediciones de la huella de carbono. Por lo tanto, Venezuela no puede llegar a un compromiso de reducir esa huella de carbono porque no sabe de cuánto es. Segundo plano, si bien suponemos que Venezuela, comparado con la mayoría de los países, tiene, sobre todo ahorita, que tiene limitada la producción petrolera por debajo de los 500.000 barriles diarios, tenemos el hecho que está aumentando la huella de carbono al deforestar diferentes partes del país, particularmente en la Orinoquia y la Amazonia venezolana, por la minería, específicamente el arco minero. Entonces, Venezuela quizás no pueda recibir alguno de los beneficios de ese dinero que hay para el país de tercer mundo para mitigar esa huella justamente por esta reforma. Eulogio, bienvenido. Cuéntanos un poco sobre este problema grave que estamos al borde del suicidio con el carbono. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mira, el tema del cambio climático es tan grave para Venezuela como es para todo el mundo. Y la situación aquí no deja de ser similar a la de muchos otros países. Y con respecto a lo que preguntabas, por ejemplo, el tema de saber cuántas son las emisiones. A ver, antes de eso, uno de los temas importantes es, para esta COP26, era saber, por lo menos en los últimos 5 años, si los países firmantes del Acuerdo de París, de la COP del 2015, han logrado los objetivos de reducir en el porcentaje que dijeron las emisiones de gases de efecto invernadero. Y un tema interesante para Venezuela es que Venezuela, que yo sepa, no presentó los datos. Por supuesto, nadie sabe cuánto emite Venezuela en términos de gases de efecto invernadero, pero lo más insólito, además de eso, es que en la segunda comunicación para cambio climático que produjo el Estado venezolano, que si mal no recuerdo es del 2018, registra datos, es decir, los informes que están ahí planteados corresponden a la medición realizada hasta el 2010. Es decir, que en los últimos 10 años por lo menos no sabemos a ciencia cierta cuánto está emitiendo Venezuela en términos de gases de efecto invernadero. Y tiene que ver porque, no sé si es a propósito, yo pienso que sí, que el Estado, el gobierno venezolano no quiere que se sepa o no tiene la capacidad para medir eso porque
hay que implementar unos ciertos protocolos internacionales que son muy estandarizados y que nos permiten saber eso. Por el otro lado está el tema de la deforestación. Si bien es cierto, ahí han ocurrido muchos problemas de deforestación traídos por la minería en parte, pero otra también por talas indiscriminadas. No sabemos tampoco a ciencia cierta qué es eso. Sin embargo, hay algunos portales y organizaciones ambientales en Venezuela que llevan un importante papel en cuantificar esto y que tienen datos. Por ejemplo, hay un portal de Map Biomas Amazonía que es importante revisar, donde Venezuela participa y se puede cuantificar o tienen cuantificado todo el proceso de deforestación y el impacto de la minería y el fuego al sur del Orinoco. Entonces, hay datos y sería bien interesante poder tenerlos, ¿no? Pero Ahora, Eulogio, sí. Eulogio, esa cumbre climática, ya tenemos varias en la historia, yo no sé cuántas, pero a mí la sensación que me da es que hay una cosa, una distancia enorme entre el discurso y la realidad. Digamos que los países dicen me comprometo a, pero si tú tienes dos países como, o el país que hoy tiene el mayor peso en la contaminación, que es China, es lo que entiendo, me corrige si no es así, está incrementando el consumo de carbón. Este Foro Mundial del Carbón así lo indica. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cumbre climática, además de lo que señaló ya Fernando y tú has respondido de alguna manera con el tema de la información? ¿De qué estamos hablando cuando se habla en las cumbres? ¿Qué se discute allí? ¿Qué se acuerda allí? ¿Qué peso tienen esos acuerdos? Bueno, muchos de los acuerdos son vinculantes para los países que firman el acuerdo y se comprometen. Recordemos que, a ver, la COP, que significa la Convención de las Partes o Conferencia de las Partes, son una serie de reuniones de tipo vinculantes para los países que participan y que surgen a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático establecida en el año 1992. Es decir, que estamos hablando de unos cuántos años hablándose de cambio climático a nivel internacional. Y en cada una de estas reuniones se tratan de vincular algunos aspectos legales globales que permitan generar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y que de alguna manera generen o sean, sirvan de acuerdos para que a nivel político en cada país se generen a su vez estrategias que permitan disminuir en primer grado las emisiones de gases de efecto invernadero, por un lado, o compensar con otros procedimientos o otras estrategias, como por ejemplo la conservación. Pero fíjate una cosa, en el 2007, recuerdo que la convención del 2007, que creo que fue también en París, no en París, pero en Francia, en una ciudad de Francia, en ese año solamente los países acordaron que el cambio climático se debía a la acción de la antrópica. Solamente en el 2007, es decir, han pasado muchísimos años y es ahí donde reconocen, digamos, en la cumbre, que los países, que el responsable del rápido incremento de la temperatura y todos los cambios climáticos se deben a las acciones del hombre, y en este caso, más adelante, se da por cierto que es por la emisión excesiva de gases de efecto invernadero provenientes de la combustión de combustible fósil. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo? ¿Qué es la COP26 ahora? Por ejemplo, tienen varios roles, ¿no? Entre otros, como les dije anteriormente, el primero es tratar de establecer cuál ha sido, o evaluar, porque ya hay un informe previo presentado a las partes, evaluar cómo ha sido la implementación de los acuerdos de París, sobre todo de la reducción de gases de efecto invernadero de cada país, que tiene que ver
con su economía, que tiene que ver con su industria, que tiene que ver con la transformación hacia energías alternativas, que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, con el desarrollo sostenible y muchas otras cosas. Pero además quedaron pendientes muchísimos otros acuerdos de la COP de París para ir evaluando en las siguientes convenciones. Una importante, por ejemplo, que está pendiente y todavía no se ha resuelto, son el leve, pues no es compromiso. Hubo mucho diferencia sobre, por ejemplo, qué palabra utilizar, ¿no? Donde los países desarrollados debían no comprometerse, pero colaborar con aproximadamente 100.000 millones de dólares al año para contribuir a los países en desarrollo en generar actividades o generar mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel mundial, ¿no? Eso, por ejemplo, es una cosa de evaluar ahorita. Y ya hay acuerdos, por ejemplo, hay un acuerdo bien interesante que la mayoría de los países, no sé si un 70% de los países firmantes de la convención o representados en la convención marco de la COP26, lograron decir, por ejemplo, o quedaron en acuerdo en eliminar o disminuir la deforestación en los países tropicales, ¿no? Casi todos los países firmaron, por supuesto. Pueden adivinar en Latinoamérica cuáles son los países que no firmaron ese acuerdo. Ok, pero si no firma, yo no sé si Fernando tiene alguna pregunta, pero a mí si no firma y si además no hay una forma de hacerle seguimiento, porque no es un tema que sea tuyo, digamos, que solamente impacte en tu frontera, ¿no? Lo que ocurre en la Amazonia afecta al mundo, lo que pasa en China. Entonces, si no tienes un mecanismo, de alguna manera, no sé, sancionatorio, con consecuencia, estos acuerdos pueden ser letra mojada, ¿no? No sé, esa distancia entre retórica y realidad, la doble R me preocupa. No sé si Fernando tiene algo allí que preguntar, pero Fernando. Sí, mira, más que preguntar, yo quería comentar, por ejemplo, el caso de China, ¿verdad? Fíjate, en esta convención hay un elemento novedoso que es la participación juvenil que no se vio en otras COPs con la misma fuerza que ahora. Estos jóvenes, esta generación a quien nosotros lamentablemente le dejamos un planeta en tan mal estado, y yo por mi parte pido disculpas por la cuota de responsabilidad que mi generación tiene en este desastre. Ese grupo de jóvenes que cada vez son más conscientes de que van a tener un destino muy oscuro si el cambio climático sigue progresando, son otro de los mecanismos más allá de lo legal o paralegal que existen. Imagínense ustedes a estos jóvenes boicoteando aquellos productos chinos que se producen porque China no, de alguna manera, no está haciendo lo que tiene que hacer. En Venezuela estamos viendo cada vez más que los jóvenes están presionando a través de organizaciones juveniles ambientales a los gobiernos. No todo pasa necesariamente por lo legal, por lo formal. Ahí es donde los ciudadanos tienen un peso importante, además de presionar a sus gobiernos para que hagan esto. Eulogio, ¿tú ves un resultado positivo que haga significante diferencia antes y después de este COP en relación a la crisis? A ver, primero voy a responder un poquito la primera pregunta de Tomás. Los acuerdos que se firmen son vinculantes para los países que lo firmen. Si Venezuela no firmó digamos, el acuerdo que le hablé anteriormente de disminuir la deforestación, pues no está obligado a hacerlo. Pero
es su visión frente a una, digamos, a una cantidad de la parte de la comunidad internacional. Si China no firma el acuerdo, no es vinculante para él. Y eso es parte de lo que ha fracasado en el pasado. El acuerdo de Kioto de hace muchos años solicitaba la reducción de un 10% de la economía o del porcentaje de gases de efecto invernadero en cada país. Y no se logró, no tuvo mucho éxito porque países como China no lo firmó. Y viene a eso agregado el tema en específico de China, por ejemplo, el tema del uso de carbón. China, siendo un país tan enorme, no tiene reservas ni de petróleo ni de gas tan enormes, sino que sus reservas de combustible fósil es carbón. Entonces, pues las está volviendo a usar. Y las está volviendo a usar porque hay problemas en términos de, como lo dijiste al principio, de transporte o de todo lo que es la industria petrolera a nivel mundial, ¿no? Entonces, China le es más barato seguir produciendo a partir de carbón, porque es lo que tiene, no tiene que comprarlo, ¿no? Ahora, con lo que decía Fernando de la parte de los jóvenes, fíjate que no es solamente en esta COP, en todas las COP ha estado presente el elemento juvenil o el elemento de acción climática que está protestando duramente porque los gobiernos y no toman una contundente respuesta positiva para frenar el impacto o para mitigar el cambio climático. Y sí, es necesario ver que el cambio climático es una situación muy dura para las generaciones futuras, ¿sí? Y no solamente el cambio climático, sino todo lo que tiene que ver asociado a eso, como es el incremento de CO2, la contaminación y todo lo que va de alguna forma de la mano tocando. Pero no es la única forma en que ha participado la juventud. Pero hay que entender también que la COP es como un evento cerrado, ¿no? Tú dices que la juventud está ahí. La juventud siempre ha estado en las afueras, en el patio, en el estacionamiento del estadio de fútbol, pero nunca ha estado dentro del estadio de fútbol viendo el partido. Es decir, solamente algunos personalidades, digamos, de estos líderes jóvenes como Greta o otras personas que son invitadas a participar en una que otra exposición dentro del área azul o donde se toman las decisiones, ¿no? Pero hoy había el llamado a una gran marcha en Glasgow, pero es en las calles de Glasgow, para protestar fuertemente contra las decisiones más que se tomen, que se dejan de tomar en el marco de la COP, ¿no? Pero siempre ha habido gente joven y hoy vemos caras diferentes, ¿no? Creo que una semana aparece una cara nueva que no es una persona, sino que es un dinosaurio entrando en la ONU. No sé si vieron el video, pero es muy llamativo y ha causado una impresión muy, muy grande en el público porque parece ser muy fuerte el hecho de que nos podamos extinguir, pero cabe la posibilidad. Eulogio, eso que estás diciendo y que además también lo señala Fernando, me lleva a otra reflexión, ¿no? El asunto de la participación de la sociedad civil y sus organizaciones, ¿no? Estoy pensando en el caso venezolano. Toda la documentación que se ha hecho, por ejemplo, en el asedio, en relación con el asedio a la libertad de expresión, la han hecho organizaciones de la sociedad civil. Todos los datos ciertos del tema de la violencia lo hace la sociedad civil. La información sobre la situación de prisiones la hace la sociedad civil. Todo el tema del seguimiento de los presos políticos lo hace la sociedad civil. Me dice, bueno, pero
es que pareciera que entonces el liderazgo ya no es solamente en Venezuela, sino en el mundo. Hay como un divorcio entre el ansia, el deseo, y los problemas que está detectando la sociedad civil y sus organizaciones en relación con, en este caso, con este tema ambiental. Y eso me lleva a preguntar lo siguiente, en dos planos. Uno, eh, el papel que puede seguir jugando la sociedad civil lo está haciendo con el caso de Venezuela, Sojo Orinoco, embajadores del Orinoco, la gente que está trabajando bosques, ríos, etcétera. Ese es uno. Y la segunda, asociado a eso, además por el propio sentido del programa, es qué papel pueden jugar las organizaciones. Primero tenemos organizaciones de la diáspora trabajando el tema ambiental y qué papel pueden jugar en este desarrollo y participación de la sociedad civil en este caso concreto en el tema ambiental. Yo no sé si nos da tiempo para esta primera parte, porque no quisiera interrumpirte, pero dejo esas preguntas allí. Yo no sé si Fernando quiere agregar otra. Entonces cortamos ahora, nos vamos a corte y regresamos en el segundo segmento y abordamos este tema. Yo creo que es muy importante determinar porque ese divorcio entre liderazgo y sociedad es muy grande y necesitamos, bueno, evitar que el liderazgo no ejerza en función de las necesidades sociales y en este caso de la vida misma de los ciudadanos. Nos vamos entonces a corte y regresamos en unos pocos minutos. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a su programa, Diáspora y Ambiente, con Fernando Jauregui y este servidor, Tomás Páez, tenemos como invitado a una persona muy especial, especialista además en el tema ambiental, doctor en ciencias
ambientales y ecológicas, está haciendo el doctorado, pero bueno, lo va a terminar, ya lo dijimos, lo va a terminar muy bien. Profesor titular de la Universidad de los Andes, eh, es experto en el tema climático y ambiental, es decir, que tiene, y cuando uno pregunta por tema climático, todo el mundo concluye que es Eulogio, digamos, Eulogio es una especie de imán para el tema climático. Eh, a mí me llama la atención el hecho de que hago una digresión porque Fernando está en la Hermandad Gallega, ¿no? Y nosotros estamos haciendo un trabajo, mañana de hecho va a haber una reunión de los venezolanos en Galicia. Estamos haciendo un trabajo haciendo entrevistas a gente que vivió en Venezuela, en este caso fue una mujer, una señora adulta, que entrevistamos hoy y nos decía que para ella Venezuela lo es todo. Ella está en este momento en España. Dice, una de las cosas que yo aprendí en Venezuela es que todos somos iguales. Hombres y mujeres, más allá de que exista machismo, me lo decía ella, la mujer opina, pero con la misma propiedad en las reuniones. Dice, a mí me veían muy raro cuando yo llegaba a las reuniones acá en España y yo intervenía y mostraba mi desacuerdo. Decía, es que no lo podían creer. ¿A qué voy con esto? Esa diáspora que está viendo cómo se cuida el ambiente en otros países, que está viendo cómo se pelea el derecho ambiental, que ha visto las manifestaciones, que ha sido parte de ella, que está trabajando, que se organiza, puede jugar como sociedad civil un papel desde donde está, desde donde vive en el proceso de recuperación de Venezuela, porque por otro lado la situación ambiental de Venezuela es realmente crítica, ¿no? Entonces, esto para empalmarlo con las preguntas previas sobre el tema de la sociedad civil, organizando, documentando la labor que hace Coprácticas, incluso en el tema de formación, además de campañas de concientización. Uno dice, ese esfuerzo lo está haciendo la sociedad civil, no exactamente su liderazgo. ¿Cuál puede ser y cuál debería ser el papel de la sociedad civil, profundizando en esto, el de la diáspora? Y por otro lado, ¿qué cambios espera uno del liderazgo para que se entienda todo este esfuerzo que está haciendo la sociedad civil? No sé si tú tienes algo que agregar, Fernando, que tú eres parte de esa sociedad que pelea por el tema ambiental. No, ya le dejamos bastantes preguntas a Eulogio. Vamos a darle el tiempo para que responda. Bastantes preguntas y complicadas además, es decir, no es fácil. Mira, yo voy a empezar por responder una cosa que para mí es fundamental cuando hablamos del tema ambiental, de cambio climático, y es que hay que empezar por eliminar la ideología política del tema de crisis ambiental. Porque cada vez que metemos el tema político, se transgiversa la situación y se polariza el tema de tal manera que lo que aparenta ser algo necesario por hacer termina siendo llevado de un lado o del otro de la agenda que manejan los políticos. Y es aquí donde yo creo, pensando un poco en la pregunta que hacías antes, que el liderazgo, pero no de los políticos, sino realmente de la sociedad civil. Y cuando hablamos de la sociedad civil, hablamos de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones civiles locales en cada pueblo, en cada ciudad, en cada municipio, de las universidades, de las academias, ¿sí? Hay muchísima gente preparada en Venezuela, y sobre todo en Venezuela, mucha porque vivimos una época muy buena durante más de 20 años en la cual tuvimos una educación de primera, formando muchísima gente que hoy está capacitada para enfrentar y para desarrollar proyectos, sobre todo proyectos que tengan que ver con el ambiente o que tengan que ver con el bienestar humano, pero que el ambiente es transversal a todos estos problemas, ¿no? Entonces, hoy, más que nunca, necesitamos el compromiso de esa gente. Y creo que indiferentemente de su ideología política, necesitamos que esas personas se mantengan en el pie de lucha para afrontar los retos de
un cambio y de una transformación de muchas cosas que se requieren para poder frenar de alguna manera o mitigar los efectos y los impactos del cambio climático en Venezuela y en todo el mundo. Porque muchos de los impactos que funcionan a nivel local van a tener repercusión a nivel global, ¿no? Y es allí donde no solamente la gente que está en Venezuela, sino la gente que, parte de esas 6 millones de personas que hemos salido de Venezuela y que conformamos esa diáspora, podamos colaborar. Y parte de eso es empezar a engranar comisiones o grupos de trabajo en nuestros lugares en que vivimos ahora para poder generar ideas, generar proyectos, generar alianzas de cooperación que permitan entonces nosotros dirigirnos y tocar el tema ambiental en general, tratando de afianzar ese liderazgo que requiere la sociedad. Y probablemente la función de nosotros, como hoy la hacemos, es difundir toda una experiencia, difundir toda una serie de conocimientos sencillos, pero que la gente debe entenderlos, ¿no? Hoy más que nunca creo que la diáspora tiene un papel muy importante, más allá del de sobrevivir fuera, también de aportar y de generar todas estas redes de intercambio, ¿no? Y de conocimiento para activar nuevamente la sociedad civil. Pero en Venezuela en particular, para concluir hay muchísimas organizaciones no gubernamentales trabajando hoy con las uñas o con lo que puedan, o recogiendo, captando incluso fondos internacionales que permitan generar proyectos de desarrollo sostenible en pro de adaptarnos a la situación que viene de cambio climático. Que además sobreviven, digamos, trabajan con las uñas, porque son organizaciones que hacen un esfuerzo, porque hacer una campaña, y de eso nos puede hablar Ecoprácticas, hacer una campaña tiene un costo, la discusión, el mensaje, cómo llegarle a la gente, la información que tienes que recabar y pareciera, tú has tocado un tema que nosotros hemos tocado muchísimas veces en el programa. Es decir, pareciera que el tema ambiental debería unir a todos los venezolanos, digamos, a todos los ciudadanos del mundo, como con relativa facilidad, porque depende de la vida. Ya con eso, ¿y cómo hacemos para mejorar la calidad del ambiente y que uno pueda ir a la playa y no bañarse en una cosa distinta al agua? O pueda uno disfrutar de un río y pueda descansar y pueda, digamos, tener un rato agradable frente a solamente recreando la vista. Entonces, pareciera que eso no debería generar polarización, más bien debería crear centralidad. Es decir, ahí se acabarían los gritos de los extremos, deberían acabarse. ¿A qué crees tú que se debe que el ambiente intente ser copado cuando es un tema, digo, copado por por organizaciones, cuando es un tema que involucra a todos y nos afecta a todos, querámoslo o no? Es complejo, pero a ver, creo que el tema político y siempre trata de tomar algunas de las herramientas o banderas para poder hacer su gestión política o convencer desde ese punto de vista, ¿no? Y si bien el ambiente es una de las principales banderas en algunas ideologías políticas, no la cumplen dentro. Eso es como casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? En su decir dicen una cosa y en su hacer es otra completamente diferente. Pero el tema político definitivamente es complejo, y sobre todo en Venezuela, donde la polarización es muy grande, ¿no? Pero eso no es solamente en Venezuela, también lo ves en esta COP. Y se acuerdan, al principio, en la sección anterior, les hablaba de quienes firmaron un acuerdo, uno de los principales acuerdos, que es el
terminar con la deforestación de los bosques tropicales o de los bosques en general. ¿Quiénes no firmaron? Y simplemente, o quiénes firmaron. Entonces, para Latinoamérica, Brasil firmó y es uno de los países que está, digamos, señalado por tener una alta tasa de deforestación. Sin embargo, es uno de los países firmantes. Mientras quienes no firmaron, simplemente lo digo y ustedes saquen sus conclusiones. Bolivia, Nicaragua, México, Venezuela, entre otros. Creo que esos 4. Todos los demás latinoamericanos firmaron el acuerdo. Entonces, no sé, este tema es bastante complejo en quienes participan de un lado y quienes participan del otro. Y lo que podamos entender y sacar de conclusiones de la COP26 va a ser bien importante. Fíjense que todavía no hay resultados concretos. La COP funciona, y esto creo que era lo que íbamos a hablar, la COP funciona como en 3 fases, ¿no? Una primera fase que fue el informe que uno puede conseguir en la internet, donde evalúa un poco lo que ha pasado en los últimos años y quiénes han cumplido sus compromisos y quiénes no, ¿no? Y las cosas no son nada buenas, porque solamente hay muy pocos países que han logrado conseguir sus objetivos de disminución de gases de efecto invernadero. La otra fase está la de la propuesta, esa fase en la que todos los líderes de los países principales, vimos al presidente de los Estados Unidos o el presidente de España, la primer ministro de Alemania que está saliendo, los vimos en esta cumbre, primero la del G20, ahora en la de la COP26 al inicio, pero ya se fueron, se van y ahora todas las representaciones empiezan a negociar, que es lo que en el fondo está ocurriendo en este momento. Y durante toda esta semana lo que vamos a estar oyendo es cuáles son esas propuestas que se están manejando sobre esa mesa de negociación, donde hay muchas cosas, ¿no? Muchos acuerdos, muchas estrategias principales para poder lograr el objetivo final, que es encauzar el desarrollo sostenible y las medidas de adaptación y mitigación a lograr bajar la curva de emisión de gases de efecto invernadero y lograr, ya no será para el 2030, probablemente para el 2050, lo que se llama un balance cero, es decir, que logremos balancear las entradas y salidas de CO2 en el planeta, ¿no? Es decir, que no haya más emisiones más allá de las que ocurren de manera natural por procesos como fotosíntesis versus respiración de los organismos vivos, ¿no? Fernando. Sí, bueno, ya en Venezuela. Se corta. Bueno, mientras Fernando retoma la conexión, que siempre ha sido dificultosa Ahora nos queda a los que estamos dentro y fuera del país generar una serie de herramientas y actividades que de alguna manera tengan peso para lograr que, si bien no se haya firmado, esa parte de los bosques tropicales. Tenemos problemas de conexión. Eulogio, Fernando, es que estamos teniendo problemas de conexión. Sí, correcto. Estamos teniendo problemas de conexión. Estaba hablando del tema de los bosques y ustedes vienen de allí de la universidad que es especialista en el manejo de bosques. ¿Qué nos dice Eulogio con el tema de los bosques en Venezuela? Porque nosotros hemos tenido aquí alguna gente que te quiere mucho y te respeta mucho, hablando de los bosques en Venezuela y cómo se han venido destruyendo. Y creo que por allí viene la pregunta de Fernando. Espero haberlo interpretado bien, Fernando. Bueno, Eulogio, por favor. Sí, bueno, básicamente...
Se oye mal. No, se tranca. Mira, el tema de los bosques en Venezuela es un tema bien, ¿cómo se dice? Que tiene muchas posibles alternativas, ¿no? Yo quizás voy a plantear una alternativa bien interesante. Nosotros, como planeta, una de las, ojalá que se firme finalmente el acuerdo de descarbonización global, significa que para el 2030 o el 2040 ya no se usen combustibles fósiles, ni tampoco y se reduzcan las emisiones por deforestación y agricultura, que proporcionan, y esto es interesante, alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo metano, vienen de las actividades forestales y agrícolas y el cambio de uso de la tierra, ¿no? Entre eso la deforestación. Por eso es tan importante este acuerdo de frenar la deforestación, porque contribuiría a disminuir de ese 25% muchísimo en términos de emisión de CO2 a la atmósfera. Ahora, en Venezuela hay dos áreas bien marcadas: lo que pasa al norte del río Orinoco y lo que pasa al sur del río Orinoco, ¿sí? Yo soy partidario de que, y esta es mi posición quizás mucho más como ecólogo que como alguien que quisiera aprovechar los recursos que están allá, y ya tenemos un problema de minería. Dejemos las reservas forestales al sur del Orinoco quietas, porque hay intereses, y pueden existir intereses, en generar alternativas de manejo forestal una vez se restituya, digamos, una democracia real en Venezuela. Pero yo creo que esa potencialidad al sur del Orinoco hay que dejarla quieta, ¿sí? Hay que tratar de solventar los problemas de la minería, pero creo que esas reservas forestales deben seguir manteniéndose lo más intocables posible. Pero al norte del Orinoco tenemos una alta potencialidad en términos, por ejemplo, forestales. Si una de las tendencias mundiales es la producción o la plantación de árboles para generar y captar CO2, ¿sí? Porque los árboles, un bosque, y esto es interesante, un bosque que no es manejado, que está quieto, ¿sí?, produce emisiones más o menos neutras, es decir, no está captando CO2 más allá de lo que representa su masa forestal desde un inicio. Pero si nosotros plantamos árboles, generamos una plantación forestal con especies naturales, con especies endémicas, con procesos de restauración, ¿sí?, esa plantación forestal va a absorber mucha parte del CO2 y lo va a inmovilizar, que es lo que nosotros llamamos inmovilización del CO2 en la madera en el momento en que esos árboles van creciendo, están incorporando ese CO2 a esa madera. De esa forma nosotros estamos haciendo un proceso de secuestro de carbono, es decir, estamos captando CO2 y estamos bajando ese límite de gases de efecto invernadero. Ahora bien, ¿dónde poder hacer eso? Nosotros teníamos reservas forestales que lamentablemente, y por un tema que no quiero entrar en detalle, se perdió todo el proceso de manejo forestal como debiera ser, y terminamos en, por ejemplo, reservas forestales como Ticoporo o Caparo, ¿sí?, donde habían extensos bosques, se terminó teniendo pastizales, los cuales están usándose para ganadería extensiva, que en este momento, y si nosotros entráramos en un tema de economía de bonos de carbono o de sembrar o de cambiar, podría ser interesante con la gente que hoy está ocupando esas reservas, cambiar el uso de la tierra nuevamente hacia un proceso de plantaciones forestales o de restauración ecológica.
que por un lado permitirían desde el punto de vista del cambio climático captar CO2 y por el otro lado permitirían probablemente a esos pisatarios que están allí, que pueden ser dueños o no de las tierras, una mejora en la calidad de vida si se incorporan a estos procesos de desarrollo sostenible. Entonces, hay alternativas bien interesantes que podrían ser. Nada más Caparo tiene aproximadamente 150.000 hectáreas que pueden ser recuperadas nuevamente a través de procesos donde la participación de la comunidad y de los pisatarios que están hoy ahí debe ser necesaria para poder lograr los efectos que se quieren. Esos son simplemente comentando una parte de lo que nosotros, desde mi opinión, lo que podríamos hacer, ¿no? Fernando, ¿ya recuperaste sonido? Sí, creo que sí. Bien interesante lo que dice Eulogio, porque sí, eso es lo que se llama la creación de trabajos verdes, ¿verdad? Como la restauración de bosques, pero que además no solo tiene un impacto en la captura, el secuestro de carbono, como él indica, sino además en el cuidado de la tierra y en el cuidado de las especies. O sea, que esto es un beneficio integral que viene a beneficiar a una especie que a nosotros nos preocupa mucho, que es el ser humano. Porque el meollo de esto no se trata de cuidar el planeta, sino de cuidar la vida sobre el planeta tal como la conocemos, incluyendo el ser humano, que es una especie más, ¿no? El planeta, inclusive después de una hecatombe nuclear, va a seguir girando sobre sí y alrededor del Sol. El problema es quién va a estar sobre la superficie. Esto que nos plantea Eulogio es una de las muchas alternativas de desarrollo, ¿verdad?, para el cambio de paradigma de desarrollo, que Venezuela sigue anclado en la extracción de materia bruta como petróleo y oro, con las consecuencias ambientales que tenemos. Ahora, yo escuchando, Eulogio, lo que tú estás proponiendo, sur y norte, estaba pensando en las propuestas que hay, ¿no? La gente sigue discutiendo el tema del petróleo cuando ya está anunciada su fecha de caducidad, más o menos, ¿no? Por otro lado, sigue hablando de el oro, pero es que hay dos nuevos materiales por allí que le roncan los motores en términos de su impacto en el mundo económico y que seguramente, bueno, ya está siendo utilizado. De hecho, la sola cuantificación ya se está negociando, que es el coltán y el torio, que parece que tienen una importancia para las industrias demasiado grandes. Entonces, no veo, no sé cómo se puede abordar esa discusión, ese debate, porque además no lo estoy viendo. Digamos, no veo que eso forme parte de la discusión. Seguimos anclados en que tenemos las mayores reservas, digamos, el mantra de las mayores reservas petroleras del mundo, cuando además es un petróleo pesadísimo, nadie va a estar invirtiendo allí, por lo menos de la manera en que se hacía antes, y eso si se mantiene económicamente va a ser. Entonces, ese debate está como, nosotros estamos haciendo un debate fuera de la realidad, pareciera, escuchando, y cada vez que entiendo algo más o me entero algo más del tema ambiental y las repercusiones, digo que estamos, la vida anda por un lado y nosotros en un debate realmente fosilizado, ¿no? Entonces, bueno, nos está diciendo nuestra productora Carla que estamos despidiendo el programa. Fernando, dígale usted, mil gracias, Eulogio, y rápidamente, Fernando. Bueno, quería agradecerle, Eulogio, a ti, a Radio Caracas, y yo además tengo una novedad, y es que Ecoprácticas Radio sale al aire nuevamente, y esta vez por Radio Rumbos. Entonces estamos muy contentos porque tenemos otra herramienta de educación y difusión, además de diáspora y ambiente, Ecoprácticas TV en Globovisión. Bueno, a usted que nos está viendo por RCR 750, le recuerdo, sin su participación, ni el país ni el planeta van a mejorar. Gracias por estar allí. Gracias, Eulogio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui.
RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de